comenzar el Ateneo, hoy no es tan largo, así que me voy a robar un minuto a Claudia y a Liliana. Les vuelvo a agradecer a todos el apoyo, el esfuerzo y la dedicación que pusieron en el Congreso de Imágenes. Los comentarios de los colegas de otros consejos es que cumplimos con las expectativas que nos habíamos propuesto, así que bueno, eso nos tiene que entusiasmar para los años venideros, y hacernos sentir orgullosos. Y la única forma de que eso saldría bien es como hicimos, en equipo. Obviamente que hubo imprevistos, errores que se van a reparar, son cuestiones que tenemos que conversar con el resto de los colegas para mejorarlas para los años subsiguientes, pero en líneas generales fue muy bueno y la gente estuvo muy, pero muy conforme. Así que muchas gracias a todos los que hicieron posible que la participación nuestra sea excelente. Bueno, y ahora los dejo con la doctora Cortés, que trajo 10 pasajes para ir a Disney, que se van a sortear ahora. Me cobra que no fui al Congreso de Imágenes. Bueno, vamos a comenzar con el Ateneo de hoy. El día de hoy vamos a ver viabilidad miocárdica. Van a ser 3 presentaciones. En primer lugar, la doctora Cecilia Ciadi, que no necesita presentación. Ella va a dar una introducción al tema, va a hablar de los protocolos y va a hacer hincapié fundamentalmente al rol de la resonancia magnética en la viabilidad. En una segunda instancia, la doctora Natalia Lamayo va a hablar sobre lo tradicional, lo actual y el futuro de la viabilidad miocárdica desde el punto de vista de la cardiología nuclear. Y por último, la doctora Campisi va a hacer una reseña, unas consideraciones finales, tras lo cuales vamos a poder hacer las preguntas y los comentarios en general. Bueno, Cecilia. Muchas gracias, Claudia, por la introducción y a ustedes por estar acá. No sé si les parece apagar un poco las luces por el tema de las imágenes. Ahora bien, sabemos que dentro de las etiologías frecuentes de insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial coronaria constituye la primer causa más frecuente, ¿sí? Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo. En la práctica médica habitualmente evaluamos pacientes con disfunción sistólica de etiología isquémica y podemos encontrar 2 espectros. Por una parte, un paciente de sexo masculino de 60 años con clase Angor clase funcional 3, con un ventrículo izquierdo levemente dilatado, una función ventricular moderadamente reducida, enfermedad de múltiples vasos, pero buenos lechos distales y comorbilidades. Mientras que la paciente 2 es una paciente de 68 años, mujer, con disnea clase 2, ya tiene infartos previos, tiene un ventrículo izquierdo remodelado con peor función y múltiples comorbilidades y malos lechos distales. En líneas generales, en el primer paciente la decisión de revascularización puede ser relativamente simple, mientras que en la paciente 2 la decisión de revascularización se torna más compleja. El término de hibernación proviene de la zoología e implica una reducción adaptativa de la utilización de energía a través de una reducción de actividad en el contexto de una reducción del aporte energético, ¿sí? A nivel celular, en el miocito, cuando existe una deprivación de oxígeno, coexisten cambios estructurales que comienzan o pueden apreciarse por una reducción de la reserva contráctil, que bien si se restituye el flujo, la recuperación puede ser total. Sin embargo, si se perpetúa en el tiempo, podemos encontrarnos con una recuperación funcional parcial o tardía, o eventualmente, si no hay revascularización a tiempo, la muerte celular. En estudios de investigación se ha estudiado el tejido hibernado en el cisne y comparado con controles en negro existe lo que yo les decía, una reducción de la reserva de la fuerza contráctil. A nivel celular existen cambios estructurales como depósito de glucógeno, pérdida de los sarcómeros, entre otros cambios. En líneas generales, como estamos en la era sobre todo multiimágenes, las mismas tienen un rol fundamental para la evaluación de estos pacientes, no solo en la detección y diagnóstico, para esclarecer las causas de insuficiencia cardíaca, que como mencionamos,
la isquémica lidera, pero siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras causas, para estratificar a nuestros pacientes, para definir conducta terapéutica y seguimiento, eventualmente estudio de algunas complicaciones. El rol, o sea, el fundamento de los test de viabilidad miocárdica tiene como fin seleccionar e identificar esos candidatos aptos para la revascularización miocárdica, en donde yo ponga, por una parte, en la balanza los riesgos, comorbilidades, versus qué le puedo ofrecer al paciente en términos de sobrevida, sobre todo mejora de síntomas, función ventricular, remodelamiento y arritmias. En este grupo de pacientes es de capital importancia definir áreas de miocardio viable versus el no viable. Esto, bueno, todos lo saben, pero en este subgrupo podemos encontrar con áreas de miocardio hibernado, atontado o remodelado. En general, esto parte ya tiene algunos años, pero hay estudios observacionales que demostraron, o sea, el concepto en general es que los métodos de medicina nuclear son más sensibles. ¿Para qué? Para predecir la recuperación de la motilidad parietal. El ecoestrés con dobutamina es el método en general más específico. Repito, estos son estudios observacionales. Hay un metaanálisis de Schinkel ya de hace unos años, pero repite lo mismo. Sobre todo el PET es conocido como el más sensible aún y el ecoestrés el más específico, pero menos sensible. Ahora bien, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo nos asisten a la evaluación? Podemos estudiar el metabolismo con PET-FDG, que Nati va a hablar luego. Podemos evaluar la perfusión, podemos evaluar función de la célula e integridad celular. El talio, bueno, hoy por hoy acá en Argentina no lo usamos. Y reserva contráctil con ecoestrés o resonancia en los centros donde se utilicen la dobutamina. Algunos conceptos básicos que ya los conocen, pero siempre, o sea, habitualmente estos pacientes, el primer estudio que se puede hacer es funcional es un SPECT. A veces presta confusión, pero lo que quiero remarcar es que cuando ya demostramos isquemia, como en el paciente 1, confirmamos miocardio viable, a diferencia de el paciente 2, que tiene defectos fijos de perfusión en el territorio de la arteria descendente anterior y en la cara inferior también. Entonces, cuando ya comprobamos isquemia, es un parámetro, de miocardio viable, y cuando al menos existe 10% del ventrículo isquémico, sabemos que estos pacientes se benefician con la revascularización. No me voy a extender en esto, Natalia va a hablar yo creo, pero bueno, el tecnesio en reposo es una alternativa. Nomás quiero aclarar que comparado con la resonancia, en territorios severamente hipoperfundidos pueden estar subestimadas las áreas de viabilidad. ¿Qué muestran acá? Ejes cortos de resonancia postgadolíneo en donde no se ven áreas de fibrosis. Por eso hace años se ha introducido la administración de nitritos que sensibiliza el estudio. Como acá pueden ver, un defecto de perfusión en el territorio de la arteria descendente anterior es sensibilizado luego de la administración con nitritos y se comprueba miocardio viable en el territorio de una arteria severamente enferma. El PET, como les decía, es el método más sensible o al menos considerado. Los patrones, bueno, los voy a pasar un poco, pero siempre comparamos perfusión con metabolismo. Este es el clásico mismatch que habla de metabolismo de miocardio hibernado. En contrapartida, acá es un paciente con defectos severos fijos, concordantes de perfusión metabolismo. En otras palabras, el paciente tiene una fibrosis que compromete el 27%. Lo que quiero resaltar acá, como ya saben, podemos adquirir e informar a los médicos derivantes la función ventricular, volúmenes que también son importantes, y también poner en mapas polares el grado de mismatch, que en este caso es 0 casi, y el grado de fibrosis. ¿Por qué? Porque sabemos que a mayor grado, o sea, Vinlands demostró que cuando al menos el mismatch, el tamaño del mismatch es al menos de 8, existe una reducción del riesgo, o sea, el hazard ratio es menor a 1,
En otras palabras, los pacientes se van a beneficiar con revascularización. Y a mayor grado de miocardio hibernado, mayor es el beneficio. Estamos en los últimos 10 años, ha habido una movida grande de fusión de imágenes, y una ventaja de los métodos nucleares es cuando incorporamos equipos híbridos, y si el equipo al menos de CT tiene 64 cortes, podemos evaluar el árbol coronario. La reserva de flujo en este grupo de pacientes, según las guías de ASNEC del 2016, para pacientes con mala función y antecedentes de CRM está discutido, porque esos pacientes adjudican que ya de por sí son de alto riesgo y este parámetro no tendría tanto valor. Pasando a la resonancia, es un método más nuevo, noble. ¿Por qué? Porque no irradia. Podemos evaluar los segmentos cardíacos, los ejes en múltiples planos. Siempre planeamos el estudio. Este es un eje de 4 cámaras. Vamos a planear en base a esto el eje de corto, luego de eje de 2 cámaras, eje de 3 cámaras, y haciendo un corte a nivel del anillo aórtico tenemos la evaluación de la válvula aórtica. Los protocolos en general tardan 40 minutos a 1 hora, un protocolo medio. Y hay secuencias que que son más estandarizadas, pero cada estudio uno lo va guiando en base a lo que quiere ver. Vamos a tener, luego les voy a mostrar, secuencias en sangre blanca, que vemos imágenes en cine, sangre negra para ver anatomía, secuencias en estirosupresión grasa para ver, por ejemplo, displasia u otras patologías, T2 estrella para diagnóstico de hemocromatosis. La administración de gadolinium nos habla o no y nos permite esclarecer si hay fibrosis. Secuencias más nuevas, secuencia tagging que luego les voy a mostrar, y QFlow para las válvulas. El gadolinio es un agente extracelular que en el miocardio normal, luego de administración, que es 2 milimol por kilo, se lava. ¿Qué pasa en el miocardio con un infarto agudo o en presencia de fibrosis? El mismo queda atrapado y por eso luego de la administración del mismo típicamente se ve blanco o hiperintenso, ¿sí? En base a eso, que es el clásico realce tardío, ¿sí? En base a eso, para nosotros es importante porque podemos discernir entre patrones isquémicos, fibrosis subendocárdica versus transmural, y patrones no isquémicos, que si bien quiero aclarar, por ejemplo, un paciente que tenga este patrón, no es que voy a hacer el diagnóstico definitivo de sarcoidosis, sino que los patrones nos orientan y ayudan al diagnóstico, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? A ver, puntual. Tiene mayor resolución espacial, por ejemplo, que el PET para ver una fibrosis subendocárdica. Esto que se ve blanco acá es una fibrosis, o sea, hiperintenso, en el territorio de la arteria circunfleja. Las guías europeas de insuficiencia cardíaca del 2016 recomiendan la resonancia clase 1, nivel de bien CC, para pacientes que tengan mala ventana con eco para evaluar función y estructura, y pacientes con cardiopatías congénitas complejas, clase 2A para pacientes con cardiopatía dilatada para distinguir causas isquémicas versus no isquémicas, y clase 1 es la estrella, digamos, para caracterización de miocardiopatías específicas, que algunos ejemplos les quiero mostrar. Ventajas, como les decía, alta resolución espacial, de beneficio a pacientes con mala ventana de eco, alta sensibilidad, es realmente un estudio que nos aporta mucho para evaluar estructuras cardíacas en un solo paso y no irradia. ¿Qué limitaciones? Tiene un valor predictivo negativo, positivo menor que el PET. Como es una técnica más joven, no hay tantos estudios, o los estudios que hay son de menos pacientes, ¿sí? Hoy por hoy. Otra limitación es que no puede, a diferencia de las técnicas nucleares, distinguir, o sea, diferenciar de miocardio atontado versus normal. Lo va a ver como ausencia de fibrosis. No podemos utilizar gadolinio en pacientes con falla renal, es decir, un clearance de creatinina menor a 30 está contraindicado. Objetos metálicos y bueno, con marcapasos, aunque hay algunos nuevos que
pueden ser metidos en un resonador, pero bueno, en general es así hoy por hoy, y pacientes con claustrofobia, que es un 4%. Como les decía, algunas cosas que quiero resaltar, bueno, el PET sí irradia, pero es aceptable, es baja la radiación. Puede usar, no puede usar en pacientes gadolíneo con nefropatía el PET sí. La resolución es mayor para necrosis subendocárdica. El protocolo en general es más rápido. Por ejemplo, si tengo un paciente diabético, el PET puede ser a veces un poco más complejo. Hablo en general. Depende del centro, de la experiencia y la disponibilidad, etcétera, etcétera. Como les decía, este paciente tiene un PET normal, o sea, hay normoperfusión de todos los segmentos, sin embargo, tiene un ventrículo remodelado. No recuerdo ahora los volúmenes, pero lo que les quiero resaltar es que la resonancia no puede decir, bueno, acá hay miocardio atontado. Va a ver si no hay fibrosis como ausencia de fibrosis. Algunos ejemplos: paciente con antecedentes de infarto, reperfusión tardía, se aprecia un ventrículo dilatado con una dilatación aneurismática de la porción basal inferior que la podemos medir. En las imágenes postgadolíneo se ve fibrosis que compromete el 25 al 50% del espesor de la pared de la cara inferior, inferolateral e inferoseptal, y hay un trombo, se ve hipointenso a nivel basal. Otro paciente con una miocardiopatía dilatada, se pueden ver los volúmenes de fin de diástole, indexarlos a la superficie corporal. Hay insuficiencia mitral, dilatación severa, asincronía del septum, y hay una fibrosis subendocárdica en el territorio de la ADA y en los segmentos basales de la cara lateral e inferolateral. Otro paciente con una fibrosis en territorio de ADA y un trombo también, que típicamente lo vemos hipointenso o negro. Como les decía, no hay tanta evidencia. Este es un estudio siempre nombrado en las charlas de resonancia de Kim, que tiene ya años, pero sabemos que cuando existe 0% de realce tardío, las chances de mejoría con la contractilidad post-revascularización son mayores y va reduciéndose en forma significativa. También existe un valor pronóstico para pacientes que tengan realce tardío. Las curvas de la tasa de eventos es mayor que aquellos que no tienen realce tardío. También podemos identificar lo que se llama obstrucción microvascular, como acá un área hipointensa o negra, que también este paciente, bueno, aparte de una fibrosis en el territorio de la arteria descendente anterior y anteroseptal, que también tiene valor pronóstico. Pacientes con obstrucción microvascular tienen mayor tasa de eventos. No solo importa, la presencia de fibrosis, o Nati va a hablar de viabilidad, de miocardio viable, sino que otros factores nos importan y hay que tenerlos en cuenta, como son la presencia y magnitud de isquemia, como les mostré, presencia y extensión de necrosis, grado de remodelamiento del ventrículo izquierdo, los tiempos y resultados de revascularización y los lechos distales. Villains demostró también, como les decía, el tamaño de la fibrosis, cómo impacta en el cambio absoluto de la función ventricular post-revascularización, y los tiempos temprano y tardío en base a 35 días. Pacientes que fueron revascularizados en forma tardía no tuvieron casi mejoría en la función ventricular y tuvieron una mortalidad más alta. También el rol del volumen de fin de sístole para predecir el cambio en función ventricular es importante. Quiero nombrar, como me tocaba hablar más de resonancias, si bien es una charla basada más en viabilidad, quiero mostrarles algunos ejemplos en los cuales la resonancia puede ayudar a esclarecer causas: paciente con cardiopatía chagásica y fibrosis apical, paciente con miocarditis postcontraste, se ven pequeñas áreas de fibrosis que respetan el endocardio. El endocardio, eso es típico de patrón no isquémico. Para pacientes con displasia, chico joven tuvo múltiples eventos de taquicardia monomorfia y tenía un ventrículo derecho bien patológico con realce tardío. Para pacientes con faloto operado, para pacientes con cardiopatía hipertrófica, primer causa de muerte en sujetos jóvenes atletas. Acá, a diferencia del eco, podemos detectar pequeñas áreas de fibrosis que tienen un patrón, un factor pronóstico. Amiloidosis, que puede simular una cardiopatía hipertrófica y típicamente tiene una
un aumento de la captación del gadolinio en la pared lateral basal. Miocardio no compactado, podemos medir la relación del área no compactada, es una causa de insuficiencia cardíaca, pueden tener estos pacientes muerte súbita, embolias y otras complicaciones. Pacientes con cardiopatía dilatada post-quimioterapia. Estas imágenes en cine, como les decía, son sin contraste, son las imágenes en sangre blanca. Que este paciente tenía pequeñas, acá se ven mal, no sé por qué, pequeñas áreas de fibrosis. Enfermedad de Fabry es una enfermedad autosómica recesiva ligada al cromosoma 10, a veces pueden tener fibrosis de la porción basal lateral, entre otras. Existe este paper ya de unos años que según la causa de cardiopatía, la tasa el pronóstico es diferente. El tagging, como le decía, se ve como una red. ¿Para qué nos sirve? Es para ver sobre todo la deformidad axial y circunferencial en la diástole temprana. Normalmente la red se tiene que deformar en presencia de algunas cardiopatías, no sé por qué no va el video. Bueno, era un paciente con un infarto anterior que tenía como rigidez por el mismo infarto y no se deforman, o sea, agrega algo más de información. También con el Q-Flow podemos ver la válvula, en este caso es una válvula bicúspide, imágenes en cine sin contraste. Lo que se está estudiando en resonancia es el mapeo del T1. Yo no tengo realmente experiencia, pero sé que en Estados Unidos están haciendo estudios de investigación en pacientes con cardiopatía, sobre todo no isquémica. El concepto es que en estos pacientes existe un aumento de la fibrosis y el tiempo de T1 se prolonga. El doctor Tomás Vita, en el Brigham and Women's, estudió pacientes con cardiopatía no isquémica y él estudió el volumen extracelular, que es otro parámetro de fibrosis difusa en pacientes, para esclarecer el pronóstico. En una población de 300 pacientes, él demostró que a medida que aumentan los cuartilos del volumen extracelular, el pronóstico, o sea, la tasa de eventos se incrementa significativamente y que existe diferencias en sobrevida si sobre todo los pacientes tienen mala función del 30%. Les muestro esto porque es algo más nuevo, el mapeo del T1 y el volumen extracelular con resonancia. ¿Para qué? Para ver marcador de fibrosis y predecir riesgo. Dos palabras de la tomografía, como vimos en el Congreso de COSEA, que es una técnica rápida que se caracteriza por el alto valor predictivo negativo para excluir enfermedad coronaria, que es una lesión crítica en la derecha. En general no hay casi estudios en pacientes con miocardiopatía dilatada. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía, eso sobre todo para excluir enfermedad. ¿Sí? En los últimos años se han desarrollado estudios multicéntricos que en todos confirman la alta precisión diagnóstica del método, ¿sí? Cada vez hay más evidencia. El PROMISE, quiero aclarar que no es para pacientes de insuficiencia cardíaca, demostró que no hay diferencias en cuanto a comenzar con un estudio anatómico funcional a 2 años, ¿sí? Pero, a ver, pacientes con miocardiopatía dilatada, ¿qué puede ayudar? A veces para ver los bypass, las arterias nativas van a estar severamente enfermas, pero por ahí lo que más importa son los sitios de anastomosis, un puente mamario ADA, un venoso a la ADP. Y lo que comentaba el otro día en ECOSIAC, no sé si va a andar el video, es para que el cirujano vea la relación del esternón con el puente si tienen que ser reintervenidos. También, bueno, podemos ver función ventricular, no sé por qué no andan los videos, válvulas, prótesis, insuficiencia mitral. Y este es un parámetro nuevo, vuelvo a decir, los pocos estudios que hay de la FFR con CT son para pacientes sin enfermedad conocida, pero bueno, es algo nuevo que puede agregar una información funcional. Y por último, el realce tardío con contraste con la CT. Hay un estudio de la doctora Campisi y Gastón de Diagnóstico Maipú que compararon la fibrosis por TC, que tiene el yodo, tiene un comportamiento similar al gadolinio. Entonces, ellos estudiaron la fibrosis y compararon con el SPECT en un grupo, ya les dije, de 34 pacientes y vieron buena correlación y fue presentado en SAC.
Para casi concluir, o sea, yo creo que cada método hay mucha información que pueden darnos. Siempre tenemos que preguntarnos cuál es la pregunta diagnóstica, qué nos ofrece cada método de imagen. Si bien siempre hay guías, tenemos que ser conscientes e individualizarlo al paciente según el peso, función renal, claustrofobia, si es un paciente diabético, si tiene contraindicaciones para dobutamina, si tiene marcapasos, dispositivos, arritmias, el grado de disfunción sistólica, entre otros, para poder ayudar al médico derivante realmente con información. Yo creo que otra vez vuelvo a decir lo mismo que decía el otro día, cada método tiene, o sea, es complementario muchas veces, y la información que nos brindan, y volcarnos por un estudio, una resonancia versus un PET va a depender en parte del paciente, del centro, de múltiples características y bueno, costos, infraestructura, experiencia. Eso nomás. Muchas gracias por la atención. Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación para participar del Ateneo. Como dijo la doctora Cortés, yo voy a hablar de viabilidad miocárdica desde el punto de vista de la cardiología nuclear, lo clásico, lo nuevo y lo que se viene. Bueno, para comenzar, sabemos qué equipos contamos en cardiología nuclear, tanto el SPECT como el PET, con sus variables, el SPECT-CT o el DISPECT, y la tomografía por emisión de positrones, que también tenemos equipos híbridos, como el PET-CT, y actualmente también tenemos equipos con de PET con resonancia magnética. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros de viabilidad que podemos estudiar desde la cardiología nuclear? Podemos evaluar la integridad de la membrana celular mediante SPECT con tecnecio o talio, la integridad mitocondrial, el metabolismo celular, tanto el metabolismo de la glucosa como el metabolismo de los ácidos grasos. Y también tenemos que tener en cuenta que, como bien dijo Cecilia, en SPECT y en PET contamos también con imágenes gatilladas, los que nos van a dar información sobre volúmenes ventriculares, función y reserva contráctil. Y obviamente también lo que hacemos habitualmente, podemos evaluar la perfusión, la presencia de isquemia y reserva de flujo. Voy a hacer una evolución de lo que es la evaluación de la viabilidad miocárdica por cardiología nuclear. Al principio contábamos con los estudios de SPECT con talio. Actualmente no hacemos talio en Argentina, este es un caso que lo saqué de la literatura. Si bien no es un caso típico del protocolo de que se utilizaba con talio para evaluación de viabilidad miocárdica, es un estudio de perfusión en estrés y en reposo. Podemos ver que si bien no hubo redistribución del talio, en el mapa polar se observa que tienen, una captación mayor al 50%, una captación relativa mayor al 50%, lo que nos está hablando de viabilidad miocárdica, por lo cual en este caso este paciente fue derivado para revascularización, se le realizó una angioplastia descendente anterior y en un estudio posterior también reposo-estrés podemos ver cómo mejora la fracción de eyección y disminuyen los volúmenes ventriculares. Con el advenimiento del tecnecio también pudimos evaluar viabilidad mediante tecnecio. Sabemos que para aumentar la sensibilidad del estudio podemos utilizar los nitritos sublinguales. Este es un caso de un paciente que había sido de 46 años, que había ingresado por insuficiencia cardíaca de rápida evolución, es compensado, se le realizó un eco que informaba dilatación severa con deterioro severo de la función ventricular, por lo cual fue estudiado hemodinámicamente constatándose enfermedad de múltiples vasos. Antecedentes lo derivan al servicio para hacer un estudio de viabilidad. Estas son imágenes de reposo sensibilizadas con nitritos y podemos ver, confirmar la dilatación con la baja fracción de eyección, pero podemos observar cómo presenta viabilidad prácticamente en todo el músculo cardíaco. Este paciente fue derivado para cirugía de revascularización y en un estudio de control al año podemos observar cómo disminuyen los volúmenes ventriculares y también mejora la fracción de eyección. Finalmente, contamos con la información aportada a la tomografía por emisión de positrones, que nos permitió evaluar el metabolismo
cardíaco e integrar el metabolismo cardíaco con la perfusión, pudiendo reconocer distintos patrones, ya sea el patrón de necrosis que todos conocemos, el PET match, la concordancia de la hipoperfusión con la hipocaptación del radiotrazador metabólico, y los distintos patrones de miocardio viable, el mismatch que nos habla de hibernación, aquel que tenemos remodelado con mala función, pero con perfusión y metabolismo conservado, y el PET mismatch inverso. Y acá quiero recalcar que siempre la evaluación de viabilidad por tomografía por emisión de positrones debe integrar la información tanto de la perfusión como del metabolismo. Y para graficar esto les muestro un caso de una paciente que también fue derivada para un estudio de viabilidad miocárdica. Arriba tenemos las imágenes de perfusión, abajo las de metabolismo, y podemos ver cómo en el territorio de la descendente anterior, en la perfusión tenemos una hipoperfusión con metabolismo preservado, patrón PET mismatch, hibernación miocárdica, y en las imágenes correspondientes, en los territorios correspondientes a la cara inferior y lateral, se puede observar una perfusión conservada con metabolismo disminuido. Este es el patrón PET mismatch inverso. Integrando toda la información, perfusión y metabolismo, podemos concluir que esta es una paciente que tiene viabilidad preservada en todo el músculo cardíaco. Finalmente, como mencionó Cecilia, hoy contamos también con los equipos híbridos. En este caso tenemos un equipo híbrido PET con resonancia que nos va a permitir integrar la información de la tomografía por emisión de positrones con la información también de la resonancia, que ya Cecilia habló de las características de la necrosis en cuanto a extensión y transmuralidad. Y además también contamos con los softwares de fusión que nos van a permitir integrar la información de los estudios que hacemos en cardiología nuclear, ya sea perfusión, metabolismo, incluso flujo miocárdico absoluto, con la anatomía coronaria, ya sea evaluada mediante la tomografía multicorte o bien con la angiografía digital. Y esto es de suma importancia porque de alguna manera permite entender la etiología de la disfunción regional y de esa forma podría orientar a la revascularización. Y en concordancia con esto, les muestro un trabajo que publicamos en el 2013 con la doctora Campis y el doctor Geronazo, en el que evaluamos la relación entre los patrones de viabilidad evaluados por tomografía por emisión de positrones con el grado de estenosis epicárdica, en los que pudimos ver que a un grado de estenosis epicárdica no siempre se correlaciona con un patrón de viabilidad, de manera que por ahí una lesión leve o moderada podía presentar territorios con patrón match de necrosis y una lesión severa o incluso crítica podía presentar también segmentos con viabilidad. Muy bien, hasta ahora vimos todos los métodos dentro de la cardiología nuclear. Sabemos que todos tienen diferentes sensibilidades, especificidad, valor predictivo positivo y negativo, y con lo cual los estudios han demostrado que se requieren valores de corte de presencia de viabilidad distintos para predecir mejoría de la sobrevida con la revascularización sobre el tratamiento médico. Sin embargo, no debemos olvidar la importancia de las imágenes gatilladas, porque estas imágenes gatilladas nos van a dar, todos sabemos la fracción de eyección, los volúmenes y el índice de volumen de fin de sístole, que también es muy importante. Por lo cual, un estudio de viabilidad mediante cardiología nuclear debiera integrar toda la información. Debemos exprimir la información aportada por el estudio de cardiología nuclear. Entonces, tenemos que tener en cuenta no solo si hay o no hay hibernación, si hay hibernación, cuál es su extensión, si hay necrosis, cuál es su extensión, la fracción de eyección, los volúmenes ventriculares que nos dan idea del remodelado. ¿Y esto por qué? Porque diferentes estudios han demostrado la importancia de estos parámetros, ya que
Por ejemplo, en este caso, Ilsician demostró que la recuperación de la función ventricular estaba íntimamente relacionada con la relación entre tejido necrótico o la extensión de la necrosis y el monto de miocardio viable en los segmentos disfuncionantes. Y por otro lado, este otro estudio demostró que en aquellos pacientes en los que se demostró presencia sustancial de viabilidad miocárdica, muchos pacientes no recuperaban la función contráctil luego de la revascularización. Les comento un poquito, es un estudio en los que reclutaron 118 pacientes derivados para cirugía de revascularización. A todos se les realizó un estudio de viabilidad mediante eco y se hizo un seguimiento a 2 y 6 meses. A aquellos pacientes en los que encontraron viabilidad sustancial, que fueron 61 de los 118, los dividieron en 2 grupos, a los pacientes que recuperaron la función contráctil y de los que no recuperaron. Y al analizar las variables, lo que pudieron determinar es que la única variable con diferencia significativa entre ambos grupos era el volumen de fin de sístole. Ellos fijaron un valor de 140 mililitros. Y eso es importante porque, para integrar todo, les muestro este caso: paciente de 46 años, hipertenso, diabético y tabaquista, con angiografía que informaba de A severa con diagonal severa. Se deriva por un estudio de viabilidad. Como podemos ver tanto en la perfusión como en el metabolismo, tenemos viable todo el miocardio. Sin embargo, cuando vemos la imagen gatillada, podemos ver los volúmenes francamente aumentados con un índice de volumen de fin de sístole de 187 mililitros por metro cuadrado. Con lo cual uno podría decir, bueno, sí, está viable, tiene viabilidad sustancial, pero difícilmente recupere la función ventricular con la revascularización. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta, como ya dijo Cecilia, no solamente buscamos la recuperación de la función contráctil, ya sea global o segmentaria del ventrículo izquierdo, con el estudio de viabilidad, sino tenemos también otros objetivos, como predecir la mejoría de síntomas, el incremento de la capacidad del ejercicio, la reversión de la remodelación del ventrículo izquierdo, prevención de muerte súbita por arritmias y la mejoría en la sobrevida. Hasta vemos un poco de evidencia. Acá todos, como ya conocemos, el metaanálisis de Altman, en que evaluó 24 estudios en los que se evaluó viabilidad mediante SPECT, PET y ECO, y los que pudieron ver una reducción de la tasa de mortalidad con la revascularización en el miocardio viable, y una reducción de la tasa de mortalidad en relación a la fracción de eyección en el miocardio viable y no viable. Sin embargo, las críticas a estos metaanálisis y a estos estudios fue que fueron estudios observacionales, retrospectivos, no randomizados, con una heterogeneidad metodológica, con sesgos y con un tratamiento médico no estandarizado. Tuvimos también estudios prospectivos como el HART y el PAR2. El HART, que se planteó si la revascularización era superior al tratamiento médico, que no demostró mayor beneficio en la revascularización sobre el tratamiento médico, pero sabemos que una de las críticas que tuvo fue la baja muestra, llegó a reclutar solamente 138 pacientes sobre los 800 esperados. El PAR2, que también trató de determinar si el cuidado guiado por las imágenes era superior al cuidado estándar en la cardiopatía isquémica. No hubo diferencias en el cuidado estándar ni el guiado por PET. Y finalmente, bueno, tenemos el STITCH, todos los conocemos. La importancia del STITCH, que fue un estudio también multicéntrico, randomizado, con una muestra importante de pacientes con tratamiento médico y quirúrgico actualizados, que buscó evaluar la viabilidad miocárdica para guiar el tratamiento. Sin embargo, se encontró con muchas limitaciones, entre ellas el entrecruzamiento de los pacientes asignados a tratamiento médico y los asignados a cirugía de revascularización, la randomización de una pequeña proporción de pacientes elegibles, con un promedio de 2 pacientes por año durante 5 años. No hay reporte de los eventos en los pacientes seleccionados pero no randomizados. La evaluación de viabilidad fue opcional y a criterio del médico
de cabecera. Solo se estuvieron en el subestudio de viabilidad la mitad de los pacientes seleccionados del trial principal. Hay diferencias significativas entre las características clínicas de las poblaciones con viabilidad y sin viabilidad. Los métodos de viabilidad no son los más sensibles y los que tienen mayor valor predictivo negativo. Que la clasificación de la presencia de viabilidad fue binaria, ¿sí? Con umbrales controversiales en cuanto a extensión y captación. La revascularización no fue guiada por la presencia de viabilidad ni tampoco relacionada al territorio vascular correspondiente. Y el tamaño de la muestra fue pequeño en el grupo de miocardio no viable. De manera que todavía quedan interrogantes en lo que es el valor de la viabilidad para determinar el beneficio de la revascularización versus el tratamiento médico solo. Y por eso tenemos estudios en cursos. Este es el estudio que va a evaluar revascularización en disfunción ventricular isquémica, que busca incluir pacientes con fracción de eyección menor al 30%. Todos esos pacientes se les realizará estudios de viabilidad, en este caso por eco y por resonancia, y aquellos pacientes que tengan más del 30% de viabilidad en un territorio disfuncionante serán randomizados a tratamiento de revascularización por angioplastia o tratamiento médico solo, con seguimiento a 6 meses, 1 año y 2 años. También está este estudio de las modalidades de imágenes alternativas en la evaluación de la falla cardíaca, que también busca reclutar pacientes con fracción de eyección menor al 45%. En esos pacientes se estudiará viabilidad, en el grupo que va a estudiar viabilidad, en 2 ramas. Por un lado, se utilizarán imágenes estándar, donde tenemos SPECT con tecnecio o con talio, o mediante imágenes avanzadas con tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética. Y de acuerdo al resultado de los estudios, se orientará la decisión terapéutica a tratamiento médico o tratamiento de revascularización, ya sea por angioplastia o cirugía de revascularización. Y también está el registro de viabilidad cardíaca mediante FDG. Es un registro multicéntrico que evaluará el impacto de la viabilidad miocárdica evaluada por tomografía por emisión de positrones en el manejo de pacientes con deterioro de la función ventricular y fracción de eyección menor al 35%. Por lo tanto, ya para ir terminando, me hago eco de este artículo publicado recientemente en la Heart Failure Reviews, que nos dicen que el estudio de viabilidad debiera ser una variable, entre otras, al momento de determinar el potencial beneficio de la cirugía de revascularización, como volúmenes ventriculares, fracción de eyección, anatomía coronaria, cuáles son los objetivos que buscamos con la revascularización, presencia de enfermedad valvular. Después, que cuando se encuentre disponible el estudio de elección debiera ser o resonancia magnética o tomografía por emisión de positrones. Y que en aquellos pacientes con infarto reciente, con insuficiencia renal, con implantes metálicos, se recomienda la tomografía por emisión de positrones, y en aquellos pacientes con diabetes mellitus, con insulinoresistencia de difícil manejo, se recomienda la resonancia magnética. Y cuando un estudio sea equívoco e inconcluso, se sugiere recurrir a otro estudio de viabilidad antes de negar al paciente, que tiene bajo riesgo y con otras variables favorables, la intervención quirúrgica. Igualmente, todas las imágenes, no solamente la cardiología nuclear, sino también reso, tomo, eco, continúan evaluando, continúan investigando diferentes targets para determinar viabilidad miocárdica, no solo ya actualmente hacemos perfusión, metabolismo, sino también marcadores de muerte celular, de necrosis, apoptosis, trazadores del sistema renina-angiotensina, del espacio intersticial, como mostró Cecilia, y de la microcirculación.
Y no nos olvidemos, o sea, que todo lo que vimos hasta ahora fue en términos de revascularización. No nos olvidemos de aquellos pacientes en los que por ahí no son candidatos a revascularización, pero para quienes tenemos otras opciones terapéuticas, como los dispositivos, el resincronizador, y acá también el papel de la cardiología nuclear para evaluar la sincronía ventricular, integrando esta información a la presencia de necrosis, a la extensión, a la localización, de manera de tratar de predecir cuáles pacientes se beneficiarían con un resincronizador. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Nosotros vamos a terminar con unas consideraciones finales muy breves, adoptando el título provocador que tanto Cecilia como Natalia comentaron, que es lo clásico, lo nuevo y la integración, que fue algo que fue como un leitmotiv de las charlas tanto de Cecilia como de Natalia, y este final es como un poco redondeando esa idea y con un pequeño toque filosófico de los que hacemos imágenes nucleares. Nosotros sabemos que dentro de lo clásico, las decisiones terapéuticas en pacientes con disfunción ventricular izquierda de origen isquémico siempre están entre el tratamiento médico óptimo, su combinación con la revascularización, muchas veces en pacientes que también tenemos que considerar el reemplazo de válvula mitral versus tratamiento percutáneo, y como comentaba Natalia, siempre está el tema de inserción de dispositivos. El Stitch a los 10 años nos dice ahora en el año 2016 que revascularizar a los pacientes les disminuye la mortalidad con respecto al tratamiento médico óptimo. Sin embargo, en este gráfico que a mí en lo personal me gusta mucho, de Velázquez y Bonow, donde hay como una balanza, que Cecilia también mostró este concepto de balanza de riesgo-beneficio, y acá balanza que va hacia el tratamiento médico y balanza que en cambio que va al tratamiento médico óptimo sumado a la revascularización por bypass, coloca a la presencia del miocardio viable y al monto isquémico versus a que haya poca viabilidad en el centro de esa balanza. Pareciera que hoy, a partir de los subestudios del Stitch, tener isquemia, tener viabilidad o no tener un monto de viabilidad importante no hace que el cirujano o el cardiólogo decida entre estas dos terapéuticas. Siendo más importante, por ejemplo, que favorezca el tratamiento médico que el paciente tenga comorbilidades, que tenga enfermedad de un vaso o su capacidad funcional limitada, o al revés, el tratamiento combinado con revascularización, que tenga severa depresión de la función ventricular, tanto comentaban Cecilia como Natalia hoy el tema del gatillado, que tenga enfermedad coronaria de 3 vasos. Y nos pone acá, más allá del método que elijamos, en el medio de esta decisión, aparentemente no impactando demasiado las imágenes, cuando el cirujano, como decíamos, o el cardiólogo clínico tienen que ofrecerle alguna propuesta terapéutica al paciente. Sin embargo, ahora no estamos hablando del famoso monto isquémico como mostró Cecilia, esto es del grupo del doctor Hachamovich, sino acá también no es el mismo número, más de 10, ¿no? Parece ese famoso número mágico, pero en este contexto es el porcentaje de miocardio hibernado por PET, nos dice otra cosa. Si bien este estudio no es aleatorizado, lo que nos dice que si revascularizamos a los pacientes, mejoramos su sobrevida, tienen menos mortalidad que si los dejamos con tratamiento médico óptimo, y estamos hablando ahora de una cita del año 2013. Entonces, el monto de hibernación o de mismatch o de músculo vivo, ¿importa o no importa? Todo esto viene a través de los cuestionamientos de los subestudios del Stitch, como en parte hoy comentó Natalia. El Stitch, llamémoslo viabilidad, llamémoslo isquemia, y el combinado de remodelación con viabilidad. Ninguno de los tres tampoco es aleatorizado. Pero sin embargo nos plantea una problemática. Y esa problemática que es que en el Stitch viabilidad, el paciente tenga o no tenga viabilidad, en este caso como explicaba Natalia, por eco o por SPECT, no hay impacto en la mortalidad.
¿sí?, con respecto a si decido revascularizarlo o tratamiento médico. ¿Qué pasa con la isquemia? Todavía mucho más sorprendente. Julio Panza en el año 2013 publica que si no tiene isquemia o tiene isquemia el paciente, tampoco hay diferencia en la mortalidad cuando decido revascularizarlo en la línea azul con respecto a la línea roja en el tratamiento médico. Y peor aún, hemos hablado muchísimo de la importancia de gatillar imágenes y de corregir los volúmenes por superficie corporal, algo que insistieron tanto Cecilia como Natalia. Y nos dice que no hay ninguna interacción entre el índice de fin de sístole, viabilidad miocárdica y el tratamiento médico que yo elija. Fíjense acá, son pacientes con más de 90 mililitros por metro cuadrado y la mortalidad es igual si los revascularizo que si los dejo en tratamiento médico. Y todos sabemos que fue un punto que siempre insistimos, que los pacientes con disfunción ventricular izquierda severa y extensa remodelación tienen peor pronóstico. Cecilia mostró ejemplos, Natalia mostró ejemplos también. Y donde sabemos que si los revascularizamos, corto esta línea que me lleva al estadio final y puedo revertir esta remodelación. Estos objetivos clásicos que Natalia mostró hace un momento, de Buckley y de Carley del año 2011, nos hacen pensar en estos primeros artículos de los 90, donde la búsqueda de viabilidad miocárdica estaba centralizada en mejorar la sobrevida, ¿no? Era como el objetivo más importante. Después se fueron sumando otros objetivos, como el de los síntomas, la capacidad de ejercicio, todos los patrones de mejorar la función contráctil global y cementaria, lo que estábamos charlando recién, el tema del remodelado y la prevención de muerte súbita. Más recientemente se suben otros factores a este pensamiento, donde la situación clínica del paciente, que también comentaban previamente, si el paciente es internado, si está estable o si tenemos que tomar decisiones más tipo de urgencia. Pero hoy sabemos que con el tratamiento médico mejora la fracción de eyección, ya no es lo que pasaba en los años 90. Estamos, gracias al Stitch, que tal vez es una de las cosas que más nos demostraron, que el tratamiento médico óptimo ya no es algo excluyente con respecto a la revascularización, sino que es algo que siempre va a estar presente y que lo va a acompañar. Charlamos también hoy de las comorbilidades, de la calidad de los lechos distales, este es un punto fundamental que lo vamos a ver en un momento. A veces nos piden viabilidad por deterioro progresivo de la fracción de eyección y lo que también se comentó por Natalia, la necesidad de evaluar muchas veces por más de un método. Estos eran todos los factores que, por los que nos pedían y porque lo que hoy todavía nos siguen pidiendo. Entonces, ¿dónde estamos? Vamos a citar las guías y vamos a hacer una reflexión final. Guías del JAC 2013. Vayamos a la severa disfunción ventricular. Medicina nuclear, sea SPECT o PET, es apropiado pedir un estudio tanto en reposo como evaluación de isquemia si las condiciones clínicas del paciente lo permiten y como mostró muy buenos ejemplos hoy Cecilia, la resonancia magnética también es apropiado. Es decir, que realizar un estudio de imagen, por más que esté discutido, no está contraindicado. Es apropiado en ciertos escenarios. Pero yo quiero remarcar el título de la guía, porque la viabilidad miocárdica es apropiada en paciente que tiene insuficiencia cardíaca, pero que es pasible de revascularización, independientemente si tiene angina o no. ¿Eso qué nos hace pensar? Que el paciente primero tuvo que haber sido estudiado anatómicamente y discutido con el equipo quirúrgico y de hemodinamia si su calidad de lechos distales, el tipo de anatomía es pasible de revascularización. Si ya está descartado de revascularizar, ¿y es apropiado esto? Probablemente no. ¿Y qué nos dicen las guías más recientes del año 2016 para el diagnóstico del tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Cecilia mostró el rol de la resonancia. Yo simplemente quiero remarcar que es 2B. B, resonancia, estrés seco, SPECT o PET, puede ser considerado para la evaluación de isquemia y de viabilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria, y nuevamente el mismo punto, que estén considerados para revascularizar antes de la decisión de proceder a esa revascularización. Seguimos con el concepto de balanza, ¿no? Empezó Cecilia y yo termino con la misma idea. Este es un review muy reciente de Narul y Bernard Gersh. Y me gusta terminar con este gráfico porque
de lo clásico, lo nuevo y la integración, este gráfico que lo vamos ahora a disecar muy brevemente vuelve a lo clásico. Y no está escrito por público de imágenes, sino que está escrito por cardiólogos clínicos. Entonces, miren, ellos proponen lo que venimos hablando desde hace muchos años, que en pacientes con disfunción ventricular izquierda vamos a buscar viabilidad miocárdica, podemos elegir el método que quieran y está descrito lo que cada uno evalúa. Y cuando el paciente tiene miocardio viable, lo que vamos a hacer es poner en la balanza riesgo-beneficio la revascularización con respecto al tratamiento médico, ¿sí? Porque sabemos que el riesgo periprocedimiento es muy elevado. Mientras que si el paciente no tiene miocardio viable, como vemos acá a la izquierda, sabemos que la revascularización no me va a predecir un mejor seguimiento con respecto al tratamiento médico óptimo. ¿No es algo que venimos desde los 90 hablando? ¿Sí? Miren, este es un review del año 2016. Es la vuelta, ¿no?, de toda la rueda después de la evidencia no randomizada y el paso por los subestudios del Stitch. Para terminar, y un poco me empalmo con la idea que presentó Natalia, los pacientes con disfunción ventricular izquierda severa constituyen un dilema clínico y de eso no tenemos la menor duda, son muy complejos. Los hallazgos y las limitaciones de los recientes estudios aleatorizados nos llevan al terreno de la incertidumbre con respecto a la conducta clínica óptima. Esta es una frase que traduje textual de este paper de Jay Sr. Y ellos lo que dicen es que si bien el impacto de la búsqueda de la viabilidad miocárdica en la toma de decisiones se encuentra en discusión, como cardiólogos clínicos en presencia de miocardio viable, continuamos ofreciendo la revascularización como estrategia en estos pacientes. Quiero terminar comentando que el tema no está terminado. Tenemos la suerte de participar con Cecilia en el Image Heart Failure, donde hoy comentó Natalia que se va a evaluar en esta hipótesis primaria en pacientes con disfunción ventricular izquierda las imágenes alternativas de SPECT y ECO versus PET y RESO, y nosotros desde acá participamos desde el punto de vista del mundo real, porque no vamos a participar de la rama aleatorizada, sino de la rama registro. Entonces vamos a tener en este estudio la comparación de la aleatorización y cómo el médico de cabecera sigue el consejo de la imagen, y nosotros, desde los países fuera de Canadá, vamos a brindar qué hacen los médicos independientemente de las imágenes. Muchas gracias. Bueno, primero, felicitarlas. El Ateneo superó con creces las expectativas que teníamos cuando le pusimos ese título medio raro. Una pregunta general a las tres. A pesar de todo el esfuerzo que hacemos para replantear el tema permanentemente, la tasa de pedidos de viabilidad por nuestros métodos sigue siendo baja. A nosotros nos pasa algo muy extraño, que el que más nos pide es el hemodinamista cuando no puede revascularizar vía transcatéter para decidir si tiene viabilidad o no. Y es una cosa muy extraña, el que más nos provee pacientes para viabilidad es el hemodinamista. ¿Qué les pasa a ustedes en el terreno real con el tema en los últimos años? En mi caso en particular, bueno, en Rosario, en donde estoy más tiempo, no piden mucho viabilidad tampoco, está subestimado. Y si piden, yo tengo posibilidad de hacer SPECT con PET, porque no tengo trazador de PET en Rosario, de perfusión, pero sí FDG, no, a pesar de haber dado charlas, y lo que pueden pedir es la resonancia. Y es, o sea, un 10% del totalidad de las resonancias que hago. No lo tienen muy, no sé si podríamos difundir más o muchos se quedaron con lo del Stitch, sí, sin realmente conocer bien el estudio y dicen no sirve. Es lo que me pasa a mí en mi práctica, no sé, acá. Bueno, nosotros, en nuestro caso, bueno, está la particularidad que fue un centro que participó del Stitch. Sin embargo, seguimos teniendo pedidos de viabilidad en nuestro servicio. Bueno, solamente tenemos un SPECT, son todos, en la medida que podemos, todos sensibilizados con nitritos.
Y bueno, también contamos con un servicio de resonancia que a veces también están los pedidos en resonancia. ¿Pero piden habitualmente estudios Piden tanto los cirujanos como los hemodinamistas. No, a nosotros nos piden más, parecido a lo que cuenta Cecilia, en disfunción ventricular nos piden más la evocación de isquemia, ¿sí? Que un estudio metabólico. Nos piden un PET cuando, como tercer método, a lo mejor. O hay pacientes claustrofóbicos que nos llegan a PET porque no toleran el resonador. Eso nos ha pasado, o que tiene un desfibrilador, por ejemplo, ¿sí? Pero si no, más que nada, nos piden estudios en pacientes para evocar isquemia. Digamos como que, si bien el estudio de viabilidad de Stitch, sabemos que el resultado que dio, como les mostraba antes, el de isquemia dio exactamente igual, negativo, pero sin embargo hay un feeling, me parece, de parte del cardiólogo, que la isquemia... ¿no? Pesa más en la toma de la decisión. Pesa más la Sí. decisión de la isquemia que el del músculo viable, me parece, que también está viable, como decía Cecilia, pero por otro mecanismo. Sí, sí, a nosotros digamos, nos pasa ¿no? exactamente igual. Pero me parece que pasa un poco por ese lado, y la resonancia, que en esto le voy a pasar el micrófono a Cecilia, es muchísimo más sencillo de hacer que un estudio PET. Un estudio PET con amonio y glucosa, a ver, Natalia, 3 horas y media, 4, estás todo el día. Y si es diabética, 6 puedes estar, ¿sí? Entonces, es muy demandante para el paciente y es muy demandante. El cardiólogo nuclear queda preso, ¿sí? Porque tiene que estar dirigiéndolo incluso al técnico de cómo hacer el estudio, de que la alineación, el PET-CT, digamos, es muy, muy demandante. Entonces, hay pacientes que no están en un estado general para soportar 4 horas de inyectorio, ¿sí? La resonancia es más fácil. más rápida, es más, o sea, es lo que resumía, es más rápida realmente de hacer el protocolo. Con las ventajas y desventajas de cada método, vuelvo a decir, lo que pasa es que la resonancia ve si hay fibrosis o no y habla de la transmuralidad de la fibrosis, pero no habla como medicina nuclear, que pone los mapas polares y podemos decir hay un 25% del miocardio, no sé, fibrótico. Y falta todavía más evidencia. Hay estos estudios y no hay mucho más. Todavía falta, yo creo, porque es una técnica más joven, pero sí, identificar bien al paciente y qué queremos ver. También si es un paciente diabético, está luchando, a mí me ha pasado, con la FDG que no capta, que queda en el pool, que también. Y otra cosa, aprovechando tu experiencia con angiotomo, a pesar de que no es una indicación apropiada en los pacientes con stent y más aún con stent chicos, vemos muchos pacientes que le piden angiotomo, pacientes revascularizados con stent. Y vemos cada vez con más frecuencia falsos positivos de la tomo por los artefactos, el blooming, bueno, lo que está descrito, que después en la angiografía son normales. ¿Tenés experiencia en eso? ¿Qué hay que hacer para que dejen de pedir angiotomo en un paciente que tiene stent chiquitos? Porque nos vamos a ir cayendo en recurrencias. Una lástima. La tomografía, vuelvo a decir, es un método rapidísimo. A mí me encanta cuando uno quiere más descartar. Es rápido, no hay con qué competir. Cuando es así, o SPEC equívocos, paciente de bajo a riesgo intermedio, en 10 segundos ya está y se ve todo el árbol coronario. Y vemos otros hallazgos también. El tema en stents, la SCST, que es la sociedad como ASNEC, pero de tomografía, dice que, y sabemos que es real esto, los stents al menos de 3 milímetros se pueden ver
así uno tenga el mejor tomógrafo del mundo. Es por una propiedad física de la resolución espacial. Por eso las guías dicen el stent del tronco, es lo que decía un colega mío en COSIAC. ¿Por qué? Porque son los más proximales, los más grandes. Que también Philips, por ejemplo, tiene una ventana en donde, que es Magic Glass, que uno le puede poner como un vidrio y ver adentro del stent. Ayuda, pero si es un stent de 2,5 no se ve. ¿Sí? Típicamente la restenosis del stent se ve como en áreas hipodensas, como puntitos negros adentro del stent. Pero sí, por ahí charlar con los derivantes si es realmente un paciente de ya muy alto riesgo o pedirle un estudio funcional, un SPEC y evocar isquemia, o sea, yo creo. En mi práctica también piden evaluar stents, pero bueno, algunos son evaluables y a veces cuando son chiquitos uno tiene que decir.